¿Vienen preparados para que Dios les hable? ¿Sí? ¿Les viene hablando o no? ¿Es Jesús tu vida? Era lo que a mí me encanta de los testimonios. A mí me encantan los testimonios, que todo el que conoce a Jesús tiene un testimonio. Pues tenemos muchos testimonios, ¿no? Perdón. Pero solamente tenemos un primer testimonio, que fue el momento en que nosotros conocimos a Jesús. Y una de las historias de la Biblia que más me gustan, claro que yo digo esto como de 1000 historias de la Biblia, porque a mí, yo la verdad es que soy un apasionado por la palabra de Dios. A mí me encanta leer la palabra de Dios. Pero una de las historias mías que más me gustan, que más me impactan, es cuando Jesús todavía no conoce a Jesucristo. Y nos dice que él estuvo con su grupo de pesca tratando. Pedro no conoce de Cristo. Ok, vale la aclaración, ¿no es cierto? Pedro no conoce de Jesucristo. Y está con su grupo de pesca tratando de pescar toda la noche, ¿no? Y sin encontrar ningún resultado, no pudiéndolo hacer. Ahora, muchos podrían pensar que este es un problema menor o no. Bueno, pues mañana vuelve. Pero tú no sabes lo que eso podía significar para Pedro. Porque muchas veces detrás de un problema menor hay un problema muy grande. Tú no sabes si de pronto ese era el día que él le tenía que pagar a sus empleados y no tenía dinero para pagarles. Tú no sabías si ese día era el que tenía que pagar la renta, el mortgage. Estoy dejando volar mi imaginación, pero muchas veces lo que nosotros podemos ver como un problema menor puede ser un problema muy grande para alguien. Y el hecho de que le hubiera pasado toda la noche insistiendo, 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 y hubiera llegado a la mañana y él no hubiera podido pescar, podía significar una gran frustración para la vida de Pedro. Pero ese día el Señor usó su frustración, esa situación oscura, para que él pudiera ver la luz de Cristo. Eso es lo más lindo, ¿no? Que muchas veces el Señor usa los momentos más oscuros de nuestra vida para que nosotros podamos ver y disfrutar de su luz. Porque es que la luz se aprecia mucho en la oscuridad, ¿o no es así? Cuando uno está en plena oscuridad, uno no puede ver nada, de pronto hay luz, uno valora esa luz, uno no se pone a preguntar qué marca es, ¿no? ¿Mm? O se va la luz y usted no tiene nada a mano y le pasan un celular Samsung para alumbrar, usted no se queja. Hasta para eso sirve el Samsung. Si explota, hace por lo menos, deja ver, fuego, sí, sirve para la chimenea, para muchas cosas. Un momento de oscuridad hasta un Samsung sirve, ¿o no? Bueno, no, acá no discriminamos, somos cristianos. Bueno, y entonces ese día Pedro está con su frustración y de pronto se encuentra con Jesús. Y en ese instante Jesús para él de pronto podía hacer muchas cosas. Lo claro es que en ese instante no era su Señor. Él no había conocido a Jesús en ese momento como su Señor. Pero el momento en que Jesús llega y le dice, echa las redes una vez más, y él echa las redes una vez más, en ese instante se le abren los ojos a Pedro, y Pedro se da cuenta que el que está al frente de él no es un rabí, no es un profeta, es el Hijo de Dios, el Mesías Salvador. Y en ese momento él cae de rodillas y dice, Señor, Señor, ya lo reconoce como Señor, apártate de mí porque yo soy un pecador. Lo más hermoso es que después de ese instante, después de ese momento, la vida de Pedro se llenó de testimonios. Porque todo se convirtió en un testimonio. Él siguió enfrentando problemas, como todos los enfrentamos. Pero ahora todo problema terminaba en que Dios se glorificaba. Y él tenía un nuevo problema y Dios se glorificaba. Se le enfermaba la suegra y Dios se glorificaba. Le sanaba la suegra. Bueno, para muchos podría ser un antitestimonio. Pero Pedro tenía una buena suegra. ¿Sé por qué se ríe tanto, José? ¿Usted quiere que llame a su suegra? Entonces, cada vez que había un problema, ese problema se le convertía en un testimonio. ¿Sí ven lo hermoso? Pero todo inició en ese primer encuentro. Y es justamente lo que nosotros estamos tratando de revivir acá cuando con mi esposa les estamos contando nuestros testimonios. Que si tú ya tuviste ese primer encuentro donde Jesús, tú lo viste y dijiste, definitivamente Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Él murió en la cruz por mis pecados y Él resucitó. Porque a partir de ese momento, cuando tú logras ver a Jesucristo de esa manera, todo de ahí en adelante se convierte en testimonios.
No importa lo que tú enfrentes, puede ser una enfermedad, puede ser una situación económica difícil, puede ser un familiar que está en problemas y que está trayendo de pronto inestabilidad, lo que sea, siempre se convierte en un testimonio en el cual Dios se glorifica. Pero todo arranca en ese primer momento, en el primer momento en que a ti se te abren los ojos y tú ves realmente quién es Jesucristo. Y si tú ya viviste ese primer momento, pues todo esto que nosotros estamos haciendo te va a llevar de vuelta. Y lo más lindo es que cuando nosotros volvemos a ese primer momento, cuando nosotros recordamos de dónde hemos caído, cuando nosotros volvemos a vivir ese primer encuentro, ese fuego, esa pasión se vuelve a encender dentro de nosotros. Pero de pronto tú eres del grupo que todavía no ha tenido ese primer encuentro. De pronto tú eres del grupo que jamás ha visto a Jesucristo como el Hijo de Dios, como tu Señor, como tu Salvador. Y mi oración es que a través de este tiempo y de este testimonio que va a estar contando mi esposa, a ti se te abran los ojos y tú puedas ver al Rey de Reyes. De pronto tú crees que estás en este lugar por coincidencia. De pronto porque te trajeron engañado o engañada. Tú no sabes. Lo único que sé es que tú estás en este lugar porque Jesús te está llamando. Y Él se quiere presentar a ti. Y recientemente había un joven que me decía, pero ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer para poder ver a Jesucristo? Y yo le decía, tienes que creer, pero tu fe tiene que ser del tamaño de un grano de mostaza. O sea, tiene que ser pequeñita, pequeñita, pequeñita. Simplemente tienes que darte una pequeña oportunidad. Porque cuando tú le entregas una fe pequeña al Señor, Él te devuelve una fe enorme que mueve montañas. Lo único que tú tienes que hacer es darle esa fe pequeña y decir, ¿sabes qué? Yo voy a creer. Amén. Entonces, mi amor, por favor, pasa al frente. Mi oración es que el Señor hoy te hizo de una manera poderosa y vamos a orar por ella. Bueno, a mí me encanta orar por mi esposa. Bueno, Padre, hoy yo te doy gracias porque tú vienes a través, Señor, de esta mujer hermosa y a través de su testimonio a revelarte, Señor, a todo el que no te conoce, pero también a reencender la llama, el fuego de tu amor en todos aquellos que te conocemos. Hoy la bendigo, hoy te pido que me hables, hoy te pido que nos hables de una manera hermosa. Y hoy en el nombre de Jesús yo reprendo a Satanás y le ordeno ir en el nombre de Jesucristo y declaramos que Jesús es Señor y reina en este lugar. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, mi amor. Bueno, iglesia, qué rico estar aquí compartiendo hoy. Justo ayer que estábamos en la casa de mis suegros, surgió una conversación acerca de enseñar. Y yo decía, a mí me fascina enseñar. Realmente creo en el don de maestra y me gusta hacerlo. Pero hoy justo no voy a estar enseñando. Cuando predico me gusta enseñar la palabra de Dios. Hoy voy a estarles compartiendo mi vida. Y tengo que ser honesta que no fue tan fácil hacerlo. Me tuve que sentar con mi esposa a recordar muchas cosas. No soy una persona que tenga muy buena memoria y me tocó recopilar muchas cosas y es lo que voy a hacer ahora mismo. Entonces, bueno, le sigo pidiendo al Señor que los toque. Hemos oído muchas veces que nos dicen que nuestra vida puede ser la Biblia, que muchas personas solo van a poder leer, ¿no es así? Y la idea es esa, que nuestra vida sea, esté llena de historias donde todo el tiempo se esté glorificando al Señor. Y cuando finalmente lo pude escribir y lo hice, dije, bueno, Señor, te doy gracias porque me doy cuenta que definitivamente ese dicho que hemos oído mucho puede ser una realidad en nuestra vida cuando te hemos invitado a nuestro corazón. Entonces, bueno, quiero empezar contándoles que yo nací y crecí en un hogar estable emocionalmente y económicamente. Mis primeros recuerdos que tengo de niña fueron buenos. Mi papá y mi mamá se amaban. Tengo una hermana mayor que me cuidaba. Tenemos fotos lindas, familiares. Y digamos que todo estaba bien hasta cuando yo cumplí 7 años. A los 7 años ocurre mi primer suceso muy fuerte que justo ataca la parte estable emocional y económica de mi familia. Porque mi papá viaja a los Estados Unidos. ¿Cuántos no tenemos un viaje de trabajo de papá? Esperando los regalos y esperando que regrese pronto. Y ese viaje se convierte en 10 años. Porque mi papá cae preso aquí en los Estados Unidos. Ustedes se pueden imaginar, mi mamá tenía una niña de 7 años, otra de 10, la conmoción familiar, mi papá estaba en otro país y en una situación tan complicada. Recordamos que en ese momento hubo muchas personas que se aprovecharon de nuestra situación,
porque pues mi mamá, imagínense lo que significaba para ella salir adelante. Recuerdo que hubo alguien que se ofreció en vender el carro de mi papá, un Mercedes de último modelo de la época, y se llevó el carro y nunca regresó, nunca nos lo pagó. Y así empezaron a haber muchas situaciones en las que nos empezamos a dar cuenta que en los momentos difíciles a veces no contamos con los que quisiéramos contar. Y bueno, también asimismo podemos también tener recuerdos de personas que nos empezaron a acompañar y nos empezaron a apoyar en este difícil momento. Por lo tanto, ustedes se pueden imaginar cómo cambió nuestra vida en todo sentido, y eso lo incluye en nuestra situación económica. Ahí tengo entonces que recordar a una mamá guerrera, una mamá maravillosa que tuvo que salir y no trabajaba y llegó a ocupar cargos gerenciales. Recuerdo esta época es con admiración, porque mi mamá nunca la vi tirada en la cama diciendo que no iba a poder con eso, sino siempre recuerdo de ella en esos momentos salir a trabajar, ponerse un uniforme, porque empezó a trabajar en una multinacional donde le obligaban a usar uniforme. Y cómo empezó a escalar y nos pudo, en lo que digamos, mantener el mismo nivel de vida. Nunca nos cambió de colegio, pero sí me recuerdo mucho el esfuerzo que tenía que hacer para poder pagar las cuentas. Obviamente tuvimos que cambiar de apartamento, tuvimos que hacer muchos cambios para poder continuar. Nuestras vacaciones entonces se convirtieron para mi hermana mayor y para mí en viajar a los Estados Unidos, pero a visitar a nuestro padre en la cárcel. Yo les puedo contar que conozco muchas cárceles acá en los Estados Unidos porque mi papá lo trasladaban y teníamos que viajar y hacer todo el proceso de seguridad como familia. Recuerdo que en una oportunidad estuvimos en una cárcel en Atlanta, donde había mucha gente de color y éramos nosotras tres las únicas blancas cogiendo un bus y llegando a la cárcel a visitar a mi papá. Quiero hacer en este momento un paréntesis porque tuve la oportunidad hace poco de conocer a quien fue el pastor de mi papá en la cárcel, porque mi papá en la cárcel se convierte al Señor y era una persona que tenía cadena perpetua, doble cadena perpetua. Y para la gloria de Dios, un hombre de Dios, un milagro maravilloso, ojalá algún día tenga la oportunidad de contarles eso. Él sale libre y yo lo conocí. Y él me cuenta cómo pasaban horas del día con mi papá orando por mi hermana y por mí, y justo además algo que le pedían era que nos casáramos con hombres de Dios. Y hago este paréntesis porque me gusta enseñar, como les dije, y quiero enseñarles a los padres que la oración que tú tienes sobre tus hijos es poderosa. Mi papá tenía mucho tiempo para orar, pero hoy vemos recogida ese tiempo, esa oración, y la vemos hecha una realidad. Como les vengo contando, entonces empecé a visitar a mi papá en la cárcel y empecé a ver un cambio en él. Porque como él se convirtió ahí, entonces empezó a compartirme de Jesús a mi mamá, a mi hermana, y lo empezó a hacer siempre que íbamos a visitarlo, cada vacación él estaba compartiéndonos del Señor. También recordé que siempre que me mandaba una carta, siempre recibía una carta de él en el mes, y siempre me ponía un versículo bíblico. Puedo tener claramente sus letras donde decía Jesús, amén, aleluya. Todavía lo hace cuando le mando los videos de Natán y de Abel. Y pude empezar a ver cómo mi papá fue transformado y pudo sobrellevar esa situación tan dolorosa que era haber perdido a su familia, haber perdido su libertad y saber que iba a estar preso por 10 años acá en los Estados Unidos. Nosotros habíamos sido matriculadas en un colegio católico, pero mi mamá también ya se había entonces convertido con toda esta situación, y pude entonces desde niña ver las grandes diferencias del catolicismo y del cristianismo, porque mi mamá empezó obviamente a asistir a una iglesia cristiana. Mis padres nunca me forzaron a ir a una iglesia cristiana, pero siempre en mí había un deseo de conocer del Señor, y ya podía notar las grandes diferencias entre lo que era una misa católica o cuando acompañaba a mi mamá a su iglesia cristiana los domingos, pensando de todos modos que en esa época el cristianismo como era, ¿no? En Colombia no es lo que hoy en día todos ya nosotros cuando viajamos a nuestros países podemos ver. Había todavía mucha religión. El siguiente suceso fuerte que tengo en mi vida entonces es cuando cumple los 18 años, porque mi papá sale de la cárcel. Y lo que por tantos años oramos para que él saliera de la cárcel, ahora era un conflicto también familiar, emocional y nuevamente económico, porque mi papá había dejado niñas y ahora se encontraba con adolescentes.
Mi mamá fue pienso que una esposa maravillosa con él, lo esperó casi 8 años, mi mamá era muy joven, pero a lo último ella se enamoró de otra persona y cuando ya mi papá iba a salir a la cárcel, los últimos 2 años ella ya estaba involucrada emocionalmente con otra persona, quien soy actualmente el papá de mi tercera hermana Natalia, a quien respeto también mucho. Mi papá sale de la cárcel y mi papá pues intenta volver con mi mamá, pero pues mi mamá, como les digo, ya estaba involucrada emocionalmente con otra persona, no era lo mismo y hubo mucho conflicto en ese momento. En todo sentido, lo que mi mamá había podido, digamos que mantener económicamente, pues mi papá quería también ser parte de eso, pero pues había un conflicto entre ellos, como todo conflicto cuando hay una separación, ¿no es así? Pero fue tanto y fue tan doloroso que mi mamá termina viniéndose a este país, justo al lugar donde mi papá no podía volver. Pero en ese año era el año en el que yo me iba a graduar de mi colegio. Y entonces mi hermana mayor se viene con mi mamá. Pero para mí era como, no, el último año es un año muy especial, yo no me quería venir. Y de esa manera entonces me quedo en Colombia y termino viviendo en la casa de una de mis mejores amigas. Intenté vivir con mi abuela, pero no era fácil un adolescente vivir con la abuela. Y me acobija una familia muy especial. En este momento también quiero honrar la vida de todas esas amigas que tuve. Las podríamos llamar hoy en día, digamos que eran nuestras amigas del pasado, del mundo. Familias muy pudientes económicamente que me apadrinaron completamente. Esa familia, la que me invita a vivir con ellos, ese último año escolar, eran 3 hijos y recordé que siempre al finalizar el viernes ellos recibían su mesada y era una mesada, buena mesada. Pues empecé a recibir yo también una mesada en mi mesa de noche. Ellos me apadrinaron en todo el sentido, lo que era salidas a comer, lo que eran viajes. Ellos tenían un avión privado, me llevaban a todos los lugares con ellos y pude en ese momento también recordar cómo Dios utilizó la vida de otras personas para cobijarme en ese tiempo difícil. Pero también pude recordar que en ese año el padre de familia de esa casa sufre un accidente en su avión privado muy grave y yo termino compartiéndole de Jesús. Los 2 enfermeros que le ponen a él eran cristianos y yo ya conocía al Señor, él me mandaba a llamar y yo le empecé a compartir del Señor. Ellos me dieron mucho, pero también yo pienso que el Señor me utilizó para darles también a ellos mucho como familia. Como les dije, tuve amistades muy especiales en ese momento. Y mi mamá estaba acá en los Estados Unidos con mi hermana, yo estaba ya con esta familia, con mis amistades, pero entonces eso también me dio espacio para empezar a desarrollar una relación con mi papá. Entonces empezamos a conocernos. Y lo que más recuerdo hermoso de esa época, difícil porque era un extraño, pero era mi papá, es que lo que más nos unió fueron las conversaciones de Jesús. Él me invitaba a desayunar, me invitaba a almorzar y me compartía todo el tiempo de Jesucristo. Pienso que mi base cristiana me la dio mi papá increíblemente, pero mi base cristiana fue él el que me enseñó muchísimas cosas, me contaba todos los milagros que él vio en la cárcel, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Mi papá tuvo experiencias maravillosas con el Señor en sus tiempos más difíciles y fue un tiempo, digamos que especial también con mi papá. Ahí también pude recordar que él fue quien me vio bautizar, porque mi mamá estaba de viaje, porque ahí ya empiezo a conocer del Señor y quería acercarme más a él. Mi papá nunca usó una corbata y llegó encorbatado a esa iglesia el día que yo me bautizaba y me regaló mi primera Biblia, la cual amo. Yo espero que todos ustedes tengan una Biblia que aman. Todos acá tienen una Biblia, si no, salga hoy, cómprese una o cójala de Food Life y atesore la Biblia, porque ese es mi regalo que lo tengo y ese día recibí mi primera Biblia. Recuerdo también cuando me iba bautizando, iba atacada llorando y lo veía a mi papá de lejos, atacado llorando porque supongo que para él era recoger lo que por 10 años en oración había sembrado. Finalmente me graduó del colegio, cumplo ese año escolar y viajo aquí a los Estados Unidos a estar con mi mamá. Duró acá 6 meses, en los cuales empecé a rumbear mucho porque mi mamá no tenía la manera de pagarme aquí, aunque tenía la residencia, no había una manera económica para yo poder entrar a estudiar
y mirándolo bien, todos como familia nos dimos cuenta que no era bien que yo estuviera acá. Mi papá estaba saliendo adelante en Colombia y mi papá me propone que yo me regrese a Colombia a hacer mi carrera allá. Y entonces regresé a Colombia y empecé a estudiar psicología con mi hermana también mayor. Mi papá, digamos que nos pudo restituir porque nos sacó un apartamento a las dos, con todo su esfuerzo, una mano adelante tras un hombre que había durado 10 años preso, con todos sus negocios y todo salió adelante, nos regaló a cada una carro y nos logró tener en ese momento en la universidad en una posición económica también muy bien. ¿Qué puedo decirles acerca de mi área emocional? Que tuve mi primer novio a los 14 años, el cual es actualmente mi esposo. Mi primer novio y mi primer beso es al último hombre también con el que voy a besar, que es mi esposo. Pero digamos que, aunque él fue el primero y el último, tuve también otras relaciones, no muchas, pero muy intensas. Y por eso yo hago tanto énfasis también cuando le comparto a las mujeres acerca de la necesidad de sanar y restaurar cuando no hemos tenido una figura masculina cerca, porque yo soy consciente hoy en día que esas relaciones tan intensas era queriendo llenar el vacío del papá que no tenía y del papá que estaba obviamente en la cárcel. Bueno, pero entonces hasta el momento creo que les he contado sobre mi vida, pero no les he contado sobre mi momento top con Dios, que como mi esposo le decía, es el testimonio. Creo que la palabra testimonio le he encontrado muchos significados cuando también predico, pero esta vez el Espíritu Santo me regaló una y es pasar un test. Y todos también cuando conocemos a Jesús, alguien maravilloso, vamos a tener que pasar un test. Y eso ocurre entonces en uno de mis viajes a visitar a mi mamá acá a Estados Unidos. Ella me invita, ella también ya estaba aquí congregándose en una iglesia y me invita a comer una de sus amigas de la iglesia. Que quiero contarles un dato que uno dice, Dios cómo entreteje todo. Ella estuvo visitando la iglesia hace 15 días y estaba maravillada de ver lo que ella algún día sembró en una jovencita. Ella se sentó, me acuerdo que fuimos a Chili's, y me explicó todo del cristianismo. Me explicó por qué no tener relaciones sexuales, me explicó sobre el diezmo, me explicó por qué no ir a una discoteca. Y ese día pasó de ser información a ser revelación en mi corazón. Ese día yo me enamoré de Jesús. Ella fue el burrito que Dios utilizó para que yo dijera, yo quiero obedecer. Tan es así que yo tenía invitado a mi novio de la época a venir a visitar a mi mamá también acá y vamos a pasar la Navidad juntos. Cuando ella me comparte sobre todo eso, yo le digo, uy, no, yo ya quiero terminar hasta con él, voy a llamar a desinvitarlo. Pero me acuerdo que mi mamá me dijo, no, pero él tiene etiquetes ya comprados, o sea, no, espérate. Más bien cuando él venga, le vamos a compartir de Jesús. Y así fue. Sin embargo, desafortunadamente el mundo a él lo empieza a llamar. Él era modelo y por ser modelo lo llaman a participar en un programa de televisión que en esa época fue muy famoso. Él fue el de los primeros en un reality show que se llamaba Protagonistas de Novela. ¿Alguien se acuerda? Bueno, y obviamente él se va a Protagonistas de Novela y se vuelve muy famoso. Simultáneamente o justo un poco después de que él se vuelve famoso, a mí me llaman para participar también en un programa para convertirse en la reina de la ciudad. Y participé en Señorita Bogotá, un reality show con 1000 aspirantes, quedamos 30 finalistas y 15 finalmente entraban en un reality de 3 meses intensivos donde nos íbamos a pelear la corona de Bogotá. ¿Les cuento un chisme? Como chisme les cuento que no gané, pero me gané el premio a la más fotogénica y el pelo más bonito y fue una experiencia muy bonita, pero lo que ahí yo puedo ya ver cuando empiezo a recopilar toda esta información es cómo el mundo empezó a jalarme cuando yo ya empecé a ser llamada por el Señor. Y me gané el reinado del primer matripunto. Puede ser cobrado esta noche. De allí me salió un contrato de televisión, no gané el reinado, pero me salió un contrato para presentar un programa de televisión y yo ya estaba estudiando mi carrera, la psicología en la Universidad de La Sabana, pero me llama el canal y me dice que empiece a presentar lo mejor de Bogotá. Ese programa consistía en semanalmente presentar el mejor restaurante, el mejor plan y el mejor bar de Bogotá. Quiere decir que yo estaba bien con los 2 primeros, hice parapente, o sea, conocí lo mejor de Bogotá,
y de sus alrededores, porque también viajé con ellos, y comí en los mejores restaurantes de Bogotá, pero también me tocaba empezar a visitar los bares de Bogotá. Ahí tuve experiencias, me acuerdo que en una oportunidad un vallenatero que estaba presentándose me mandó llamar y empecé a darme cuenta lo duro que era el mundo y lo oscuro que es la noche. Les cuento todo esto porque me estaba enfrentando a pasar el test y hacer de ese test un verdadero testimonio. Quiere decir entonces que Dios me estaba queriendo entregar algo, pero para poderlo yo recibir tenía que soltar lo que yo tenía. Entonces, tuve una conversación con mi hermana, la cual también recuerdo, mi hermana mayor, y le dije, yo siempre me destaqué por ser excelente en mi universidad, en el colegio, cuando fui porrista era la capitana, y siempre me gustó hacer las cosas muy bien, pero yo le dije a mi hermana, ¿cómo es posible que yo durante toda mi vida me haya empeñado en hacer las cosas bien, pero como cristiana esté siendo tan mediocre? Y en esto no voy a ser mediocre. Yo quiero ser la mejor con Jesús. Mi hermana me dijo, entonces, ¿qué vas a hacer? Y le dije, definitivamente, mi actual novio había tenido la oportunidad de conocer a Jesús, pero él no se había decidido por Jesús. La fama, la rumba, todo lo llamaba y él le seguía respondiendo. Tuve entonces que tomar la decisión y terminar con él. Y cuando terminé con él, me dediqué completamente al Señor, a pesar de que tenía, como les dije, amistades muy lindas. Eran amistades que no compartían lo que yo quería vivir, no le veían malo muchas cosas que la Biblia llama malas, por la protección a nuestra vida, porque la gente a veces no entiende que cuando Dios dice no es por amor. Y en muchas oportunidades había intentado terminar con ese novio, pero cuando terminaba, entonces me iba con mis amigas, entonces terminaba despechada en discotecas y haciendo todo lo que no tenía que hacer. Entonces en esta oportunidad quería pasar mi test y me aparté de todo el mundo. Busqué ayuda en mi iglesia local de ese momento. Entré en consejería. Todo lo que yo enseño acá lo hice yo primero. Al mirar todo esto me daba cuenta que realmente esa es la historia con Jesús con nosotros, que tú lo vivas primero para que tú lo puedas enseñar a otros. Busqué ayuda, encontré una consejera maravillosa y empecé a sanar. ¿Empecé a sanar qué? Todo lo que les acabo de contar. La ausencia de un padre, las dificultades económicas, estar enfrentada y haber siempre participado de un círculo económico alto sin yo ser parte realmente de eso. Sané el competir belleza, porque a veces creen las personas que las mujeres bonitas no sufren de baja autoestima, pero es todo lo contrario. Y competir belleza no fue tampoco fácil, lo que fue las aladas del mundo, y el Señor empezó a sanar mi corazón, me aparté. También quiero contarles que en esa época había una novela que me fascinaba, y en ese tiempo yo decidí, justo el tiempo de la novela, dedicarme a leer la palabra de Dios. ¿Y por qué comparto todo esto? Porque yo tenía que desaprender muchas cosas y empezar a aprender otras. Yo tenía que soltarme de muchas cosas para poder pasar el test. Y empecé a hacerlo con las cosas pequeñitas, pero que hacían un cambio especial en mi vida. Imagínense lo que significaba dejar de ver una novela y empezar a leer la palabra de Dios y pasar tiempo con Dios. Eso me enamoró de Él, me cautivó. Empecé a asistir a todas las cosas de la iglesia, me involucré muchísimo y decidí entregarle totalmente mi vida a Jesús. Por lo tanto, decidí creerle a Dios que ese novio que tenía no era lo que él quería para mí, y decidí entregarle todo lo que no iba conforme a su palabra. ¿Cómo pude llegar a saber eso? Como les digo, asistiendo a la iglesia, aprendiendo de Él, conociendo el corazón de Jesús para saber qué era lo que a Él le interesaba y qué era lo que me iba a hacer bien a mí. En ese proceso de sanidad Dios hizo cosas maravillosas, pero una muy especial que hizo fue que me reveló quién iba a ser mi esposo. Y él era entonces ese primer novio que había llegado, al quien le compartí yo en un taxi, cuando no estaba enamorada de él. Él dice lo contrario, pero no, yo no estaba enamorada de él. Yo le compartía a todo el mundo del Señor. Y hoy entendí
cómo cuando yo solté algo que creía que era bueno para mí, Dios me entregó algo maravilloso, pero algo lleno de propósito. Porque hoy pude entender además, estudiando todo esto, porque creo que la más impactada al haberlo hecho fui yo, darme cuenta que cuando entregué un novio, Dios me regaló el mejor esposo, un hombre conforme a su corazón. Dejé un programa de televisión, pero Dios me permitió trabajar en su empresa. Me aparté de mis amistades cercanas, pero hoy tengo amigas maravillosas. Mis padres vivieron cosas muy duras, pero hoy ambos son conocedores y discípulos de Jesús. Además, sus hijas les sirven a Dios. Y entendí entonces que cuando di el paso de dejarlo todo por Jesús, fue cuando realmente encontré todo lo que Él tenía para mí, y ese es mi testimonio. Esta vez no sé si estamos súper cortos de tiempo. No, estamos muy bien de tiempo, sí. Como les digo, no sabía cuánto me iba a demorar contándoles mi vida, pero solo les puedo decir que valió completamente la pena. Amén. Yo te quiero decir enfrente de todos que estoy más enamorado de ti después de escuchar este testimonio. De verdad, te lo digo de corazón, te admiré mucho desde abajo, me di cuenta del valor, de lo valioso que es tenerte y me di cuenta cómo Satanás desde un principio quiso hacerte daño y destruirte, y me parece lindo que una persona tan especial como tú, Dios me la haya puesto en mis manos para yo llevar a cabo la función de esposo, que es la de proveerte, protegerte, cuidarte, nutrirte. Me siento muy privilegiado y te admiro mucho, ¿viste? Yo tengo recuerdos de una Ana María que se había convertido al Señor. Yo todavía no tenía un conocimiento de Dios, pero cuando ella me empieza a hablar a mí de Dios, yo vi una pasión en ella, un amor. Era realmente, ella no se podía quedar callada. Ella era, porque en ese momento de la sociedad donde nosotros crecimos, el cristianismo no era común. Era tan poco común que el que se convertía al cristianismo empezaba todo el mundo a decir, oiga, imagínense que se volvió loco, se volvió cristiano. Y uno lo escuchaba. Cuando ella se convirtió al cristianismo, a mí me llegó el cuento, yo viviendo en Canadá. La Mendoza se volvió loca, se volvió cristiana, se metió en una religión de esas que no toman trago, que no van a las fiestas. Y uno lo veía como, ¿qué? Como imposible, ¿no? Porque uno vivía para la fiesta, uno vivía para la rumba. O sea, el propósito de mi vida era hacer las cosas bien, de lunes a jueves, para poder rumbear de jueves a sábado y poder dormir el guayabo todo el domingo. Y eso era el propósito de vida. Pero cuando yo hablaba con Ana María, yo veía una pasión, veía un fuego y veía unas ganas de querer hacer las cosas bien. En varias oportunidades yo me encontré con ella porque los dos teníamos la casualidad que nuestros padres vivían acá en Colombia, a pesar de que nosotros no vivíamos acá en Miami. A pesar de que nosotros no vivíamos en Miami, nuestros papás sí. Entonces siempre que veníamos en diciembre para fiestas o algo, nos encontrábamos acá y salíamos a tomarnos un café o algo. Y Ana María me decía, salimos para tomarnos un café, yo no voy a ir a una discoteca. Ella me lo advertía. Y yo era como, uy, me la pone de para arriba. Pero también recuerdo que ella, a pesar de querer hacer las cosas bien, era difícil porque ella no tenía amigos cristianos. Entonces recuerdo a Ana María que quería hacer las cosas bien, pero de pronto la siguiente vez que yo la veía en la discoteca, sintiéndose mal. Y después la veía otra vez encendida diciendo, no voy a hacer las cosas bien. Y de pronto la veía cediendo a cosas y nuevamente mal, y la veía así queriéndose las cosas bien y de pronto mal, bien y de pronto mal. Y después, cuando pude acercarme más a ella conociendo a Cristo, me di cuenta de la situación difícil en la que ella vivía. Ella quería hacer las cosas bien con Dios, pero no estaba bien rodeada. Y era muy difícil mantener su llama encendida cuando ella estaba rodeada de pura oscuridad. Porque el cristianismo solos es muy difícil. Es muy difícil. Porque la carne sigue estando ahí. Tu carne va a estar ahí hasta que Cristo venga, hasta que tú resucites, hasta que estemos en su presencia. Y la carne es igual a un demonio. La carne siempre te va a hacer las mismas propuestas que te haría un demonio. Pero cuando no solamente es tu carne, sino la carne de todas las personas alrededor que viven por la carne, es muy difícil. Y cuando yo me enamoré de Cristo en Canadá, recuerdo que la llamé a ella a contarle con esa pasión, y yo encontré a Jesucristo, me enamoré de Él. Recuerdo que ella me dijo,
qué rico que finalmente hay alguien que habla mi mismo lenguaje. Y recuerdo que llegué yo a Colombia y los dos empezamos un grupo de oración, ¿no? Y al principio éramos solamente los dos, pero la siguiente semana eran ya 4 personas, y la siguiente semana 8, y la siguiente semana 16. Y ya había un punto en que se llenaba tanto que la gente se hacía en el piso. Y llegaban personas que uno ni conocía, de pronto timbraban, bueno, acá es el grupo de oración. Y entraban. Y se llenó el lugar. Afuera nos desvalijaban los carros, ¿no? Porque el diablo entonces decía, ya que no puedo entrar, entonces yo los molesto afuera. Y nos tocó contratar una persona que cuidaba los carros en la cuadra porque se llenaba de carros. En el grupo de oración la gente se encendía, conocía a Dios. Muchas de las personas que se empezaron a convertir ahí actualmente sirven al Señor. Todo esto lo hacíamos bajo la cobertura de nuestra iglesia, porque la iglesia le daba cobertura a nuestro grupo de oración. Y pudimos ver cómo la gente se iba conectando. Y yo pude ver cómo Dios llamaba a Ana María, la llamaba. Pero ella no iba a poder vivir a Jesucristo hasta que ella no quitara el pie del mundo. Y recuerdo que cuando hacíamos el grupo de oración lo hacíamos en el apartamento de Ana. Entonces empezamos, bueno, ¿qué día podemos hacer lo que los dos tengamos desocupada la tarde? Entonces decíamos, no, los miércoles en la noche. Y le empezaron a poner a ella las grabaciones del programa de televisión los miércoles en la noche. Siempre había algo, pero yo quiero que entiendas algo. Para ella era dejar de ser presentadora de un programa de televisión. Y un momento en que ella dijo, Jesús es mi vida. Y todo, no importa qué tan importante sea, no importa cuál sea el valor, no importa lo que el mundo diga al respecto, todo lo que quiera robarme mi tiempo con Cristo va a quedar fuera de mi vida. Y ella lo hizo con su novio, a pesar de que era modelo, actor. El Señor le dio uno más pinta, no importa. Lo hizo con el programa de televisión, porque recuerdo que cuando nosotros nos noviamos y estábamos haciendo los planes de matrimonio, porque nosotros nos casamos a los 3 meses, nos ennoviamos, en los 3 meses nos casamos. Ella estaba desesperada, o sea, pero pues yo la entiendo, tampoco hay que juzgarla. Y recuerdo que necesitábamos el dinero. De hecho, Ana María ganaba más dinero que yo. Y yo recuerdo que yo le dije, Dios, yo no quiero una esposa que esté de presentadora de ese programa, que esté invitando a la gente a ir a los lugares que tú estás tratando de decirles que se salgan de allá. Y yo no le dije nada a ella, le dije a Dios. Y un día Dios le dijo a ella me dijo, mi amor, Dios me mostró que tengo que dejar mi trabajo. Y ella renunció. Y en ese momento a mí me subieron el salario exactamente lo que ella se ganaba. Y son todos estos movimientos que empieza a hacer Dios apoyando lo que Él nos está llamando a hacer. Pero en el momento en que ella quitó ese pie del mundo, dejó amistades, dejó novio, dejó profesión, dejó muchas cosas que las alejaban de Dios. Dios le cambió todo eso que parecía muy bueno por cosas que realmente son buenas. Y creo que hoy tú puedes dar testimonio de que vale la pena seguir a Cristo. Y me encantó lo que tú decías, que el testimonio es como un test que uno pasa, ¿no? Y me encanta porque Jesús lo pone como un test de una pregunta. Es un test de una pregunta. Y el Señor llega y le dice a sus discípulos, están reunidos. Y mira el test, les dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es Jesucristo? Y le pregunta, esa es la pregunta ese es el test. Si tú respondes mal, no hay testimonio. Si tú respondes bien, ahí arranca tu testimonio. Entonces Jesús les dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es Jesucristo? Le respondieron, ellos dijeron, no decimos nosotros, las personas dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Te voy a explicar, estos eran conceptos buenos acerca de una persona, ¿o no? Porque acá no estaban diciendo cosas malas de Jesús. Juan el Bautista era considerado, mejor dicho, muy bien considerado. Entonces, que dijeran, no, ellos creen que tú eres el Juan el Bautista, era como una especie de halago. O Elías, que es la promesa de que él iba a volver. O Jeremías, uno de los profetas.
quiero que entiendas que estos eran los héroes del pueblo judío. En otras palabras, le estaban diciendo: Jesús, ellos dicen que tú eres un héroe. Y a pesar de que era un buen concepto, era un concepto errado y menor al que Jesús merece. Entonces no solamente es tener a Jesús en un buen concepto, porque si tú tienes a Jesús en un buen concepto, pero es el errado, tú estás errando. Y en ese momento Jesús vuelve y hace la pregunta, pero no para los otros, sino para ellos. Y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y hoy el Señor Jesucristo te está haciendo esa pregunta a ti. Ese es tu test. Y Jesús te está mirando y te está diciendo: ¿tú quién dices que soy yo? Cuando tú tienes la respuesta correcta a esta pregunta, tú pasas el test y empiezas a vivir una vida de testimonio. Todo inicia en ese instante y tú podrías decir: es que yo no lo creo. El Señor te dice: simplemente necesitas un grano de mostaza de fe, una pizca, que tú le metas fe a esa duda y que tú decidas decir: yo voy a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y me encanta como Pedro en ese momento se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Me encanta. Él en ese momento dijo: yo sé la respuesta. Y en ese momento Jesús llega y le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En otras palabras, Jesús le dijo: Pedro, pasaste el test, y como pasaste el test, ahora tienes las llaves del reino de los cielos. Y viene una pregunta: ¿qué son las llaves del reino de los cielos? Yo creo que nadie tiene la respuesta exacta. Lo único que sé es que es una llave y es del reino de los cielos. O que son varias llaves y son del reino de los cielos. ¿Y para qué sirven las llaves? Para abrir cosas, ¿o no? Para abrir cosas en los cielos que tú vas a poder vivir en la tierra. En otras palabras, a partir de ese momento, Pedro pudo vivir su potencial, aquello para lo cual él fue creado. A partir de ese momento, ni la tierra ni el cielo estuvo cerrada para Pedro. A partir de ese momento, Pedro pudo vivir todo aquello para lo cual él fue creado. A partir de ese momento, Pedro pudo vivir todo lo soñado. A partir de ese momento, los cielos estaban abiertos para Pedro y él lo podía vivir. A partir de ese momento no había enfermedad que pudiera contra él. A partir de ese momento no había problema económico que lo pudiera derrotar. A partir de ese momento no había enemigo lo suficientemente grande que pudiera contra Pedro, porque él era Pedro y el reino de la muerte no prevalecería contra él. A partir de ese momento él sería Pedro, el Hijo del Dios viviente. Y la pregunta que hoy el Señor te está haciendo a ti es: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y si tú nunca habías tenido hasta este momento la respuesta correcta, pero hoy te lanzas a decir: Jesús, yo hoy te confieso como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Cristo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo te voy a pedir el favor de que te pongas en pie, porque hoy arranca tu testimonio.